Bienvenidos al podcast El Libro Abierto, donde las conversaciones son filtradas por la palabra de Dios, junto a Manuel Soto y Giancarlo Natán. Gente, vamos a continuar con este tema. Ya Giancarlo se me iba a quitar ya Frito, de cerebro frito. ¿Cómo leer Apocalipsis fielmente? Parte 2. Y esto, gente, ahora es que empezamos. este es el capítulo 1 todavía. Sí, y ahora es que técnicamente empezamos. Exacto. ¿Qué sucede? Disclaimer, esto es disclaimer. Hey. No somos expertos en este tema. Estamos usando como referencia el libro Escatología Práctica para tocar estos temas. Es un estudio mutuo. Sí, es un estudio mutuo. Tanto nosotros estamos aprendiendo y yo esperemos que ustedes puedan aprender algo también. Especialmente para mí, yo estoy aprendiendo mucho aquí, porque nunca sé tanta cosa. Exacto. Aquí nos vamos a romper un poquito la cabeza de vez en cuando, pero algo que yo entiendo que está haciendo el autor Natán Díaz, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, Natán Díaz. Es que él está poniendo la base como un esquema. Él dice, yo te voy a formar el esqueleto para que cuando tú leas Apocalipsis se te haga un poquito más fácil, más digerible. Y eso mismo es lo que nosotros vamos a enseñar. Vamos a hacernos preguntas porque estas preguntas nos van a ayudar a tener una perspectiva tal vez diferente que nunca hemos tenido sobre Apocalipsis, porque ahora mismo, yo creo que ya mismo voy a terminar entrando en tema, pero el punto es que vamos a estar aprendiendo. Vamos a sentar las bases, no vamos a entrar tan de lleno, tan profundo, porque todavía no hemos llegado a ese nivel. No salimos del capítulo 1. No salimos capítulo 1 todavía. Esto es base. Estamos el año entero para lo que queda el año. Vamos a estar. Yo creo que sí, puede ser que sí. Sí, verdad. Estamos a mitad de julio ya. No, literal. Como habíamos hablado anteriormente, Apocalipsis es un libro retante, ¿verdad? Sí. Es intimidante. Mucha gente no se atreve a estudiarlo porque dice, pues yo no voy a entender nada. Y no es que es bien difícil, que requiere preparación. Exacto. ¿Sabes? Vamos a decirlo de esta forma. Es como un doctor, ¿sabes? Que un doctor, antes de ser doctor, se tuvo que sentar a estudiar la biología, y se tuvo que sentar a estudiar la química, y estudiar años y años hasta que cayó en tiempo, ¿verdad? Para poder entender bien. Sin embargo, tú dirías, pues Manuel, tú me estás quitando la esperanza. Me cliqué el video. Voy a tener estudiar como un doctor. No, escúchame. Lo que te quiero decir es que antes del doctor ser doctor, él tuvo que buscar conocimientos fundamentales para ayudarlo entonces a entender lo más complicado. Si tú no brincas. Tú no brincas paso. No. Tú no multiplicas antes de aprender a sumar. Vamos a decirlo de esa forma. Es el mejor ejemplo, ¿verdad? It makes no sense. Si no tienes la fundación, ¿cómo tú vas a multiplicar? Ahí, y entonces esto es lo que estamos tratando de hacer con la ayuda de este libro. Es poner el fundamento. Vamos a darte las herramientas que tú necesitas para por lo menos tener una mejor idea de cómo ir entendiendo Apocalipsis, ¿ok? Puede ser intimidante, pero después que tú entiendas ciertas cosas, mejor. Por ejemplo, el género literario, como hablamos la vez pasada, es un género apocalíptico. Es diferente, es único a un género de narrativas. No te está contando una historia. A veces, y algo que él menciona que es bien relevante a lo que estamos hablando, y es que el género apocalíptico tiende a decir lo mismo de diferentes maneras. ¿Ok? El libro de Daniel, el libro de Ezequiel, te habla Dios hablándote de un juicio que viene y resulta que te está hablando del mismo de diferentes formas. Sí. ¿Verdad? Lo mismo pasa con Apocalipsis. Y aquí es donde nos tenemos que hacer una gran pregunta, una de las preguntas bien importantes. Giancarlo, ¿Apocalipsis es cíclico o cronológico? Es una pregunta bien interesante, ¿verdad? Sí, mucha gente piensa que es cronológico. Porque están en la que habla del futuro y lo que habla es cosas que van a pasar del futuro. Exacto. Mucha gente automáticamente van a decir cronológica. Pero, porque antes yo pensaba lo mismo, cuando chiquito. Pero ahora cuando tú lo lees y ves las cosas y ves los simbolismos, yo en lo personal, como que cíclico me está... Cíclico convence un poquito más, es cierto. Sí, me está haciendo un poquito más de sentido. ¿Cómo te digo? Porque yo también he tenido que luchar con ese mismo dilema, ¿verdad? Uno se acostumbra, para hablarte un poquito de la estructura de Apocalipsis, uno se acostumbra a... Tú lees el primer capítulo y te está hablando, Jesús se le aparece a Juan y él está diciendo, te voy a hablar de las cosas que van a ser, los que fueron, las que son y las que han de ser, ¿verdad? Y tú dices, tú lees ese versículo y automáticamente piensas, válgame, pues eso obligatoriamente tiene que ser cronológico, incluso para no inventarme nada, Giancarlo. Quote. Vamos a hablar. ¿Qué le dijo Jesús a Juan en el Apocalipsis 1:19? Ahí lo tengo, ¿no? Sí, mira ahí. Voy buscándolo. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas.
El misterio de las 7 estrellas ha visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Gracias por esos dos ¡Wow! versículos. Me tiré un rap ahí. Yo me acuerdo leyendo esto, hace tiempo. Que tú veas. Mírate eso. Eso está diciendo, escribe las cosas que has visto. Ahí tú dices, está hablando de presente, las que son presentes y las que han de ser después de esto. Y muchas personas que interpretan las escrituras, pues usan este versículo como para decir, pues aquí está hablando de cómo va a ser la estructura de este libro. Y muchos entienden y asumen de que después, capítulo 2, capítulo 3, está hablando a las iglesias de ese tiempo y de 4 en adelante todo es futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro? La pregunta obvia que nos tenemos que hacer es, ¿eso es cierto? ¿Eso es así? ¿Sabes? Todo lo que pasa de Apocalipsis 4 en adelante va a pasar en el futuro o alguna de esas cosas no han pasado todavía. ¿Ves? Porque esas son preguntas importantísimas que nos tenemos que hacer. ¿Por qué es importante hacer nuestras preguntas? Ya mira, sencillo. En Apocalipsis, y esto es hablando fundamental, no estamos yendo nada profundo, hay 3 tipos de juicios que se presentan. Está hablando el juicio de los sellos, el juicio de las trompetas y el juicio de las copas. ¿Ok? Y cada una de ellas tiene ¿cuánto, Jan? 7. 7. ¿Y qué sucede? Cuando llega la séptima, es como si todo se acabara. Claro. Y de momento, viene otro juicio. Y tú te quedas como que, espérate, ¿cómo es? Sí. ¿Es verdad que es una pregunta interesante? Que tú vienes, de capítulo 4 y 7, los sellos. Llega el sello 7, se acabó el mundo. Pero de momento, llegan las trompetas. Y vuelve desde la trompeta 1. Hasta llegar al 7, de momento llega el dragón y en el capítulo 15 viene el juicio de las copas. Sí, por eso y de ahí que... de eso, yo me acuerdo cuando yo lo había leído hace años, de ahí que yo pensé que era cronológico. Cronológico, exacto. Pues eso te deja... Que Dios no te va a dar break. Te da 7 juicios y después viene el otro. Después eso, págala y págala. Y yo creo que la mayoría piensan así. Que viene esto, después viene esto y lo último va a ser para el dragón y todo eso y después vamos... Ajá. Bien cronológico, bien cronológico. Sí. By the book, ¿verdad? By the book. Como este capítulo 5 puede ser primero. Sí, exacto. Ejemplo. Básicamente algo así. Y es verdad. Pero ahí es que tenemos que hacernos la pregunta. Mira, este diagrama, a ver si se ve bien aquí o no, ¿verdad? Yo voy a tratar de enfocarlo un poco. Yo creo que no se ve, ¿verdad? Se puede ver bien. Todo depende de aguantarlo bien. Sí. Ahí. Ahí se ve, ¿verdad? Ahí coge el focus. Ok, mira, a la parte de arriba del primer diagrama, ahí tú ves que si es cíclico, está hablando de lo mismo, pero de diferentes perspectivas. Pero si es cronológico, pues termina uno, empieza el otro. Termina el otro. Sí. ¿Ves? Yo voy a tratar de poner una foto a esto o algo, no sé, pero... ¿Cuál es el punto? Sí. Que si lo vemos de una forma cíclica, podemos entonces interpretar que los juicios están ocurriendo, son hablando del mismo juicio de diferentes formas. Por eso hay que leer la Apocalipsis de las dos formas. Como que un día intenta leerla pensando que es cronológico y llega y... Después cíclico. A ver cómo cuadra. Cíclico. Incluso él tiene una tabla que al lado, yo creo que al lado de ese mismo también. Tiene una tabla, si miran ahí, un diagrama. Sí. No lo van a ver bien, ¿verdad? Pero ese diagrama, él pone en orden cuando Apocalipsis se entiende que está hablando de la primera venida. Y de momento de la primera venida te habla de capítulo 1, te habla 5, después el 12, después el 20. Y tú dices, espérate, pero... Pues si se brinca. Esos brincos y ahí, o de momento del estado intermedio, o la tribulación, te hablan de capítulo 1, 6, 11, 12, 13, 16. Ve como que brinca capítulo. Pues eso también apoya la idea de que yo creo que Apocalipsis no lo debemos leer cronológicamente como a veces pensamos. Hay que tener cuidado. Sí, porque después podemos llegar a conclusiones un poco extrañas, vamos a decirlo de esa forma, peculiares. ¿Ok? Yo creo que eso ayuda a por lo menos a que pensemos un poquito más. La estructura de Apocalipsis es Sí, porque esto es para abrir la conversación. Exacto. Porque uno fácil cae en la trampa del cronológico, como yo, ¿verdad? Y no es como si fuera que no lo es, no es como si fuera una trampa, ¿verdad? Pero te abre, como yo, que darle la oportunidad de entender el otro, para aprender de verdad. Te abre la perspectiva. Sí. Incluso uno de los propósitos de él, porque Natán Díaz, ya mismo vamos a explicar cuál es el término, ¿verdad? No se asusten. Era pretribulación, premilenio. Premilenial. Porque eso es lo que fue más popular para ese tiempo y eso es lo que la iglesia estaba creyendo para ese tiempo. Pero después con el tiempo se dio la tarea de seguir estudiando y estudiando y estudiando. Y aprendió a entender las diferentes perspectivas. Y una de las cosas que él dice, mira, nosotros como cristianos tenemos que aprender a entender por qué existen estas diferentes interpretaciones, Sí. entender por qué ellos argumentan de esa forma antes de estar diciendo tú estás mal.
sabes, ¿Por qué ellos piensan así? Porque tú sabes quién es cristiano cuando tú le preguntas qué tú eres. Y yo, premilenial. Yo, wow, este tipo está metido. Ya no es si creo, ¿no? Ya se está pensando en como cuando Dios llegue. Premilenial, pretribulacionista. Sí, por eso. Y todas las palabras. No, uno se aprende estos términos. Yo me los aprendí porque... Sí, porque es bien curioso porque tú sabes que alguien está sometido en eso porque el Apocalipsis, bueno, tú lo puedes pichar, ¿qué va a hacer gente? hay gente que no pichea así. La pichea, Pero pichea. lo bueno es de Apocalipsis, bienaventurado el que lo lee. Sí. Cuando Por eso Dios- traemos para acá. cuando Dios dice eso. Para que para dejar el miedo y dejar lo que uno Sí. piensa de... Mira, es importante, nosotros nos podemos equivocar en una otra cosa que digamos. No es probable. ¿Ok? O sea, no tomen nuestras palabras como... La Ni ley. siquiera tomen este libro como Tampoco. si fuese la ley. De verdad. Pero considera este libro como un guía para ayudarte a Sí, pensar en este tema. Para abrirte la mente, Exacto. para aprender esa curiosidad. Porque créemelo, yo no voy a... Cuando terminemos este libro, yo voy a seguir más. Este tiene unos cuantos libros que leer para yo hacer fundamento. Y ahí, yo creo que este es el principio de mi curiosidad. Sí. Y lo bueno es que lo podemos usar para edificarnos unos a otros. Ujú. Ok, punto número 2. La segunda pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿Apocalipsis es simbólico o literal? Es la pregunta que todo el mundo se pregunta. Exactamente. ¿Qué? Y es bien importante hacernos esa pregunta, Jan, porque, como te digo, si nosotros leemos Apocalipsis y pensamos que casi todo lo que nos habla es literal, pues podemos caer un poquito de confusión. Sí. Porque de momento tuvo un dragón de 7 cabezas y tú dices, espérate, eso viene de literalmente un dragón de 7 cabezas. Sí, pues, sí, ¿Verdad? literal, ¿no? O sea, ¿Sabes cuando qué? la gente, especialmente cuando los niños lo lees bien como literal, tú te estás viviendo la película. Una película bestial, de verdad, no te voy a mentir. Pero cuando tú lo lees, mira, yo no, Sigue. Yo estoy yo en aquí lo buscando. personal, tú ves, en este episodio, yo voy a ver en lo que yo me creé, ¿sabes? Cuando me crié Sí. como nene, siempre que automáticamente decía, esto es cronológico y quizá al principio pensé que era literal, pero rápido dije, no puede ser, tiene que ser simbólico, porque hay algunas cosas aquí que si lo lees literalmente, no hay razón para que esté. Sí. Esa es mi perspectiva en lo personal. Sí. No, ¿y qué te pasa? Capítulo 1, Apocalipsis 1:20 que tú acabaste de leer, donde Jesús dice, el misterio de las 7 estrellas. Jesús está dando a conocer qué significan estas 7 estrellas, estás diciendo Jesús. Pues esto significa esto significa lo otro. ¿Qué quiere decir? Ya Jesús desde el primer capítulo te está dejando saber, no tomes literal lo que yo te estoy diciendo. Aunque yo no te voy a explicar todo así como te lo estoy diciendo ahora, asume de primera instancia que lo que te estamos hablando ahora mismo es simbólico. Sí. Si es necesario, lo interpretamos literal. Ya. Pero a primera instancia hay mucha simbología. Sí, tiene que tener mucho cuidado. Es mejor pensar que algo es simbólico que antes No, que literal. Y un intérprete, esa cita que estaba tratando de buscar y tristemente no lo logro conseguir como yo quisiera. Está más adentro. Sí, pero una de las cosas que él dice es eso mismo. ¿Sabes? Que no tomes esto literal a menos que el texto te lo exija. Sí. Que tú tienes que tomarlo literal. Y esa es la parte bien importante. Míralo. Míralo aquí. Acho, papá. Creo que esto. Puede ser uno como puede ser que no. Es que, papi, aquí hay mucho texto bueno. Dice, esto fue Martin Lloyd Jones en su libro La Iglesia y los últimos tiempos. El Apocalipsis comienza con candeleros, luego habla de sellos, trompetas, copas, bestias y cosas semejantes. Se transmite la verdad, pero de forma pictórica, como si fueran imágenes. Y creo que parte de los problemas con respecto a la interpretación del libro han surgido porque a menudo las personas se han olvidado de eso. Tenemos un deseo innato de considerar todo literalmente. No vemos que el propio libro nos dice al comienzo mismo que está revelando las cosas de esta manera específicamente simbólica. Creo que más claro no canta un gallo, y si tú sabes quién es Martin Lloyd Jones, si no sabes, busca, él es un bien respetado en la iglesia. Hizo creo que él lo dijo bastante claro, ¿sabes? Bastante claro, sí. A menos que sea necesario, piensa que es simbólico. ¿Ok? Porque eso te va a ayudar a no pensar que esto es literal, está pasando. Es mejor para tu estudio. Sí, porque por ejemplo, tú ves una mujer, porque tú vas a ver en la Biblia, yo creo que es capítulo 12, una mujer con 12 estrellas en la parte de aquí.
Y la gente sí de Y tú dices, María, la madre del Señor. No, ¿sabes? Esto es simbólico. ¿Sabes qué está pasando ahí? ¿Por qué 12 estrellas específicamente? Porque el número es importante. Obvio, eso significa algo. Sí. No es que literalmente a tener 2 estrellas ya. Ok, No. ok. Mira, y yo creo que aquí mismo lo tenemos apuntadito. Que el 12 se puede significar pueblo escogido. Esto que habla de... Pueblo escogido. So, de nuevo, esas son buenas preguntas. Mientras tú estás leyendo el Apocalipsis, ok, ya tú tienes, ok, ¿es cíclico o cronológico? Date la oportunidad de leerlo como cíclico. Date esa oportunidad. Léelo pensando de que no está contándomelo en orden cronológico, sino que me está contando lo mismo de diferentes formas, de diferentes No te maneras. va a confundir porque va a llegar el momento que... A mí me gustó la forma en que me lo explicó un predicador. Es como telones. ¿Sabes? Cuando se abre el telón, cierra el telón en las dramas. Sí, ¿Sabes? sí. De momento se abre el telón, la primera escena, tú ves todo, cierra el telón, abre el telón, la misma escena, otra perspectiva. Sí. Es como las películas, ¿verdad? Puede ser hasta el mismo tiempo. Puede ser un Exactamente. tiempo diferente, puede ser pasado, puede ser como puede ser el futuro. So, entiéndelo de esa forma. Sí. Es como esas películas de misterio donde está la persona, o no, de detective. Sí. Detective. El detective está buscando un cierto orden de suceso. De momento cierra esa escena y vamos a verlo desde la perspectiva del matador. Y tú dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Pero que ustedes han visto Tenet. Los bichos hablan de la porquería. Papi, Tenet. Eso te coge el cerebro y te lo vuela. Perspectiva, papi. Yo creo que el apocalipsis es más fácil. Mira. Ya, Está brutal, hermano. Pues sí, ¿sabes? Que esas son buenas preguntas que nos vamos a tener que hacer. So, considéralo, mira, simbólico, porque es un género apocalíptico, profético, de cosas que han sucedido, cosas que están sucediendo y cosas que sucederán. Y yo digo que eso nos va a ayudar un montón. Ah, mira, también tengo una cita aquí de G. Kell Bell, que tiene un comentario de Apocalipsis. Yo estoy loco de comprármelo, yo creo. Interpreta simbólicamente a menos que sea forzado a interpretar literalmente. Esa era la cita. Esa era la cita que yo estaba buscando Te también. va a leer y dice, Sí. So, aquí tenemos muchas cositas. Bueno, vamos a brincar porque no vamos a poder tocar todo de nuevo. Te estamos haciendo preguntas Lo que importantes. ahora. La otra pregunta que nos tenemos que hacer, ya preguntamos si es cíclico o cronológico. Preguntamos si es simbólico o literal. Ahora nos tenemos que preguntar, ¿habla del pasado o habla del futuro? Sí. Ahí, gente, entra la controversia para muchas personas. ¿Por qué? Porque hay diferentes perspectivas de interpretación que al decir, pues estas cosas pasaron en el pasado, pues te lleva a unas conclusiones diferentes a otras que te dicen, no, pero esto todo va a pasar en el futuro. Y ahí empieza el conflicto a veces entre mismos cristianos que se dan la queja. Y uno en el medio, ¿sí? Mira, y a mí me gusta porque él, en Nathan Díaz, él dice, mira, yo entiendo que ambos. ¿En qué sentido? Porque van a haber cosas del pasado que lo podemos ver. Incluso algunos intérpretes, no tomen esto como cierto, simplemente para que lo sepas. Algunos intérpretes entienden de que cosas que pasan en Apocalipsis son cosas que ocurrieron en el año 70 después de la destrucción del templo de Jerusalén. Pero el problema es que Apocalipsis, cuando tú buscas la fecha en que fue escrita, fue lo más probable después de la destrucción del templo. So, ahí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué Juan, cuando se recibió esa revelación, está recibiendo revelaciones de cosas que ya pasaron? Porque si estamos hablando del templo y posiblemente se está hablando de eso, ¿por qué menciona eso? Ahí, esto es complicado, pero aquí nos tenemos que hacer estas preguntas de que posiblemente la audiencia original, cuando leía Apocalipsis, entendía muchas de las cosas que estaba pasando ahí en Apocalipsis. Porque decía, espérate, esto me acuerda esto que sucedió tal momento. O esto me acuerda que, ¿verdad? Es el templo. O, ¿verdad? Es esto. Y eso, gente, es algo que tenemos que considerar como posible cuando leemos Apocalipsis. Porque si pensamos que todo es futuro, hay, por ejemplo, hablando de la mujer de las 12 estrellas, cuando nace la criatura que tiene dentro, resulta que, obviamente, es Jesús. Pero Jesús ya nació. Porque entonces en Apocalipsis Jesús le está volviendo a revelar el nacimiento de él mismo. ¿Ves? ¿Ves? Entonces tú dices, Jesús mismo en Apocalipsis está revelando o hablando de cosas que ya sucedieron. Para después contarte de cosas que han de suceder o cosas que posiblemente estaban pasando en la iglesia. ¿Ves? ¿Ves? De aquí, gente. Dale el Juan. Dale el Juan. Mira, es más, ya. Te vamos a decir cómo es. Oh my God. No, mira, ya se cansó el libro y todo. El libro mismo se cansó y dijo, ya, Manuel, basta. Mira, ya, vamos a leer esto. Léeme por lo menos
para exponer ese ejemplo, ¿verdad? En perspectiva, Ujú. léeme Mateo 24:34, que está acá Ok. arribita. Eso fue Jesús que habló. De cierto os digo, tú sabes que es Jesús cuando habla. Exacto. Que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Y versículo 35? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Oh, my goodness. Ok, gente, ¿qué está pasando aquí? Conflicto. ¿Qué sucede? Jesús, cuando habla en Mateo 24, habla de las señales del fin de los tiempos. ¿Saben? Y una de las cosas que sabemos que ocurrió en Mateo 24 es que él predice la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Palabra por palabra, como uno dice. Y dice, y ahí de momento sale con esa frase, esta generación, el que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. So, tenemos que considerar que lo que él dijo anteriormente ya ocurrió. Porque si era esta generación, eso no pasó mucho después que se vio el cielo. So, ya ves que ahí tenemos un lugar para interpretación, ¿ves? ¿Y qué sucede? En Apocalipsis hay algunas cositas que tenemos que hacernos la pregunta. ¿Esto va a pasar? ¿Está pasando? ¿O pasó? Más nada. ¿Estás bien, ya? Más nada esa pregunta, tú sabes, léete un libro y ¿qué libro te hace pensar si está en el futuro, presente o pasado? ¿No entiendes? Exactamente. Más nada considerar, where are we? Sí, es que esto es todo, mira, esto todo es bien, bien importante que nos hagamos la pregunta porque es parte de entender. ¿Y qué sucede? Aquí hay dos tipos de interpretación, ¿verdad? Cuando hablamos del preterismo, que es acerca del pasado, y el futurismo, que es cuando es del futuro. Pero vamos a leer esta parte donde dice equilibrio entre pasado y futuro. Que aunque hay eventos exclusivos de los últimos años que preceden la segunda venida, la mayoría de las profecías incluyen verdades que han sido una realidad desde el momento en que fueron escritas hasta el día de hoy. Apocalipsis fue escrito a 7 iglesias para animarlos y darles esperanza. Y, por ejemplo, también habla del ejemplo del anticristo, que siempre ha habido anticristos y habrá un anticristo final. Como un ejemplo, Martín Lutero. Por ejemplo. O la iglesia, no sé, no puedo decir si Martín Lutero o la iglesia en hace tiempo protestante, como se le dice. Vamos a decir Martín Lutero, que le fue Cuando hablaban del anticristo, ¿qué pensaban? En el Papa. ¿Verdad? Yo estaba hablando de eso ayer, Sí. siempre piensa en el Papa. En el Papa. Otras generaciones hablaban del anticristo y no, tiene que ser fulano, o este anticristo es fulano, Sí. o, ¿verdad? Teniendo Porque- gente que está en poder. Y viene Juan, el apóstol Juan, en una de sus cartas y dice, porque siempre hemos tenido anticristo, el espíritu de anticristo ya está por aquí. Y tú dices, ¿qué? ¡Wow! So, en un cierto modo, ya ha habido anticristos que han estado en Sí. este mundo. El Pues, espíritu la anticristo. gente le está- pone bien importancia al anticristo, ¿verdad? Como el anticristo. Sí, y sí, obviamente va a haber uno final porque cuando venga Cristo debe ser el último. Sí, pero, exacto. No es porque él es la gran cosa, es porque él es el último. Él es el último. Porque Jesús dijo, ya, se acabó. Obvio, entendemos, ahí está bien otro tema de interpretación, de que tal vez ese último anticristo va a ser bien malo. Bien malo. Va a estar bien. A nivel mundial. Sí. ¿Verdad? Eso obviamente hay que estudiarlo un poquito más Pero a para fondo. mucha gente va a ser tremenda persona. Y para otra gente va a ser tremenda persona. ¿Ves? O sea, el- So, ahí vemos que este tema del anticristo, sabemos que han habido anticristos ya. Por ejemplo, lo más probable, la gente pensó que Hitler fue un anticristo. Sí. Y él mató un montón de personas. como, Nerón, como, para el que, tiempo, como que quería matar a los judíos. sí, Nerón, para el tiempo de Ah, los el de los cristianos. Ese tipo era malo, pero malo, que cogía a esos Se hablaba cristianos. otra vez de él, ¿verdad? Sí, O Nerón. sea, ahora yo sé, antes yo no sabía, ahora que tú dices Nerón, ya. Sí, el emperador Sí. Nerón era malísimo. Pues sí que no me importaba. Y como ya lo había mencionado en el episodio anterior, ha habido estudios donde cuando tú estudias qué significa 666 en el griego o en el hebreo, cuando se translitera, literalmente se puede decir o pronunciar Nerón. Crazy. So, Crazy. sí, cuando Juan en ese momento escribió ojo, pendiente, mira lo que estoy escribiendo, cuando escribió el 666, tal vez lo más probable algunos como que se dieron cuenta y dice, espérate, De Nerón. yo creo que este es Nerón, Nah. ¿ves? Y tú dices, no, Manuel, eso no puede ser. Gente, de nuevo, ¿cómo los primeros cristianos lo interpretaron? Vale la pena considerarlo. Sí. Hay que considerarlo. Porque fue escrito en ese momento, con el contexto de ese tiempo. Sí. Y cuando tú lo piensas, es como que Nerón. Para ese tiempo, ese era nuestro Hitler. Para ese tiempo, tú decías Nerón a alguien y posiblemente decían, Exactamente. uy, santo, ¿no? Y como te digo, son cosas, como bien dice el autor, cuando tú lees la Biblia, la persecución, la iglesia siempre lo ha vivido. Sí.
gente muriendo por la fe. El Apocalipsis habla de eso. ¿Ha pasado todavía? Sí. Ujú. ¿Sabe? Que habla de cosas que los mismos cristianos siguen viviendo Sí, hoy porque día. Apocalipsis habla que vamos a ser perseguidos, pero ya lo somos. Somos perseguidos. Desde- Y seguimos siendo Mira perseguidos. Jesús. Y vamos a seguir siendo perseguidos, Sí. ¿sabes? So, la Que- gente se cree que va a ser como que bien, bien película que se olvida considerar que puede ser, puede empeorar y va a empeorar porque a un cierto nivel sí. Y pueden empeorar, claro que sí. Sí, claro que sí, todo, como todo en la vida. Pero ya nos están persiguiendo. Ya nos están persiguiendo. Y ustedes lo saben. ¿Cuántas ustedes no han visto en las noticias que las mismas otras culturas y otros grupos lo han insultado y los ven como terroristas porque no aceptamos sus cosas LGBT? Sí. Sí, es verdad. Los Es llaman, los quieren matar. Cuando pasó esto de Revolución, que atacaron iglesia. ¿Te acuerdas? Bueno, sí. Eso fue hace años atrás, cuando estaba empezando ese movimiento bien fuerte, que estaban como que homofobia y literalmente atacaron iglesias y rompieron y todo. Eso es una señal de persecución. Sí. O sea, no importa si vivimos en un mundo libre, como dirían, ¿verdad? En Estados Unidos, que es una de las naciones más libres que hay, Ya. para uno practicar su fe. Con todo y eso y su persecución. Ya, Imagínate sí. en esos lugares que no hay esa libertad. Que dicen, si tú vas cristiano, mételo preso y posiblemente lo vamos a dejar que se muera allí, en la cárcel. Eso pasa todavía. Eso no es... Eso no es nada nuevo ni eso no ni es se va a nada acabar. nuevo. Eso ahora, porque simplemente nosotros no lo vivamos, Sí. no quiere decir que no esté pasando. Hay gente que lo vive Y más que otros. Hay gente que lo más probable es que están pasando persecución Ujú. hoy día, que cuando leen Apocalipsis cogen vida, cogen esperanza. Sí. Dicen, esto es lo que me espera a mí. Esto es lo que yo tengo que estar creyendo Por que eso va a estoy pasar. sufriéndolo. Sí, porque yo estoy sufriendo ahora, pero mira lo que me espera. En tantos países, pues como pues, ¿te acuerdas? Pablo antes la persecución, ¿verdad? La persecución, Entonces, sí. podemos hablar de tantas naciones, podemos hablar de Japón, que cuando el catolicismo y la religión estaba llegando allí, si tú llegabas a mencionar a Jesús, tú llegabas a decir que tú estabas como te decían, Pablo, tú eres un traidor, te estabas americanizando, y te cortaban la cabeza. ¿Tú me Si imaginas? tú llegabas a decir que tú creías en Jesús, te mataban ahí mismo. Te mataban. Te invitaban a un campamento y te pican la cabeza. Como ejemplo. No, te obligaban a renunciarlo. Si tú no renunciabas, te mataban. Y esto es, tú puedes leer la historia de esto, era horrible. Las masacres que pasaban. Y muchos de los sacerdotes que se tiraron para allá y murieron o los tenían presos por años. Y lo torturaban hasta que renunciaran a Dios. Porque lo veían como maligno, como que están intentando de robar nuestra cultura. Y se lo perseguían. Tú no podías. Y a un cierto nivel, la religión tuvo que echarse para atrás. De tanta que era la persecución. Lo estaban matando a todos sin... Y iban a morir todos. Sí. Y como quiera, vieron a gente y dijeron, yo me quedo y me muero. Chacho, las Eso es. máquinas. ¿Qué estamos viendo con todo eso? De que el libro Apocalipsis puede servir de esperanza a la iglesia, tanto de hoy como la que sirvió de esperanza Sí. para los de antes y para los que vienen hasta que Cristo Sí. venga. Es un libro que literalmente su enfoque es darle esperanza y fortaleza a la iglesia. Exacto, que tremendo verlo así, decirlo Sí. así. Cada vez que alguien te pregunta qué es Apocalipsis, Esperanza. esa es la respuesta. Esperanza. Porque esta es la victoria, él va a ganar. Y es verdad, porque cuando la primera vez que tú escuchas Apocalipsis, como tú ves cosas que al futuro, habla de lo que... Te habla más cosas, pero tú te enfocas mayormente en lo que... Exacto. En la esperanza. Como que, lo que te espera después. Exacto. Esta es la victoria. Sí, que eso es lo que vamos a mantiene ganar. a uno aquí. Sí, o ¿por qué yo hago esto? Espérate. Apocalipsis. ¡Al ¿verdad? cielo, yo voy al cielo! Eso es lo que me espera. O sea, Sí. esa es la recompensa. Exacto. So, bien importante que si tú tienes esa perspectiva de Apocalipsis, te va a ayudar un montón. Y por último, para ir cerrando, también él menciona brevemente, sin explicar muchos detalles, de que hay diferentes perspectivas acerca del fin de los tiempos, especialmente Course. el milenio. Sin embargo, antes de yo mencionarlo, él dice de que tenemos que acordarnos de que a pesar de las diferentes interpretaciones que hayan sobre el tema, todos tenemos algo en común. Creemos en lo que va a pasar al principio y creemos en lo que va a pasar al final. ¿Ya? Y realmente tenemos mucho más en común de lo que pensamos. Sí, mira, que tú crees en Jesús, tú crees en el principio y tú crees en el final. Eso es todo lo que tú Cristo necesitas. viene, sí. Estamos de acuerdo. Ya, los vemos en el cielo. Exacto. Por eso, esto es más curiosidad que es bueno prenderlo para alimentar tu fe cristiana. Pero de que tú llegues a una conclusión y tu hermano llegue a otro, no te quita ni te da. Exacto. Ahora mismo somos responsables de interpretar Apocalipsis correctamente, Sí. pero no quiere decir que lo vamos a lograr. Exacto. O sea, somos responsables, pero no aseguramos nada, porque Sí. somos imperfectos. Yo no te puedo asegurar, yo soy un Sí. humano. So, yo me estoy dando la tarea de tratar de llegar a una postura sobre el Apocalipsis que me convenza y decir, ok, esto es lo que yo creo.
No quiere decir que es la correcta, pero estoy buscando para decir lo que Así yo cuando entiendo lleguemos que al cielo, esté yo mal. hago, ¡ah! Y después en el cielo le pregunto a Jesús, una pregunta. Cuando tú dijiste esto, ¿qué tú quisiste decir? So, mira, simplemente para que lo sepas, tenemos el premileniarismo dispensacionalista. Es el número 1. Uno de los más famosos. By the way. Después tenemos segundo, premilenarismo histórico. Número 3, postmilenianismo. Y por último, amilenianismo. ¿Ok? Esta es una grafiquita bien chévere que tiene aquí. No lo van a poder ver, apreciar en todo. No, está bien chiquitito, Sí, no se van a poder pero se entiende lo que sería la... Exacto. ¿Qué cree cada postura? ¿Verdad? Y te lo pone por años. O sea, Sí, bien. la tribulación que va a pasar antes. Eso, cada postura tiene una perspectiva diferente. ¿Cuál te convence más? Lo vamos a dejar por una próxima. Un próximo episodio, porque eso es un tema para otro día cuando estemos estudiando esto más de lleno. Sí. Gente, es posible que vamos a estar de break por un tiempito, por lo menos un par de semanitas, un par de cositas que tenemos pendientes. Vamos a tratar de estar estudiando esto mucho más mientras ya estamos en ese break, para poder darle a ustedes un tema bien interesante. Nada, si les gusta este video, no olviden darle like, suscribirse al canal, porque eso ayuda mucho al algoritmo. Y mira, gente, nos veremos en el próximo video. ¿Está bien? Muchas gracias. Gracias.